Buenos días, mi nombre es Borja Pulido Orbegozo, pertenezco al Gabinete Técnico de la ANVIDE y a continuación os voy a presentar el proyecto denominado OpenTask que ya se está desarrollando con éxito dentro del organismo, el motivo por el cual ha sido seleccionado como buena práctica a presentar en estas jornadas. Para la presentación he elaborado una serie de diapositivas donde trato de resumir brevemente los conceptos más básicos de la herramienta y después accederemos a ella para que podáis ver qué aspecto tiene y cómo se maneja. Accederemos a la presentación. Trataré de seguir este índice, donde primero os mencionaré el objetivo principal del proyecto, después comentaremos los antecedentes que nos llevaron a desarrollarla, cómo se desarrolló dentro del organismo este proyecto, las características informáticas, los conceptos básicos de la herramienta, cómo se maneja y, por último, mencionaremos las principales conclusiones que hemos extraído después de usarla. El objetivo principal del proyecto era de disponer de un sistema de monitorización del mercado laboral que permitiera disponer de datos actualizados para la toma de decisiones funcionales y políticas derivadas del impacto de la crisis sanitaria. Los antecedentes, como acabamos de comentar, una fue la crisis sanitaria que padecemos, ya que hace que cambie el mercado laboral constantemente y trae consigo la necesidad de disponer de una monitorización del mercado laboral. Este proyecto nos pidió trabajando desde casa, por lo que el proyecto tuvo que tener en cuenta tanto los obstáculos y las oportunidades que nos brindaba el estar trabajando remotamente. Y por último se han tenido en cuenta también las inquietudes de los distintos agentes con los que solemos colaborar, ya que desde el gabinete técnico se pensó que estas inquietudes derivarían en una cantidad significativa de demandas de información que llegarían al gabinete técnico y se trataba de dar respuesta a estas inquietudes. En el desarrollo de la herramienta colaboraron tanto el gabinete técnico como el área de informática. Cuando nos pusimos en contacto con el área de informática para poder desarrollar el proyecto, nos comentaron que ya se disponía de una partida en el presupuesto denominado análisis de datos y que ya estaban trabajando con la empresa CIL en un proyecto llamado visualización de datos, por lo que nos metimos en ese proyecto para poder desarrollarlo. Se decide que el formato que debe tener la herramienta debe ser una página web, ya que por un lado tenemos la necesidad de los propios trabajadores de la ANVIDE de disponer de un repositorio común de información, ya que están trabajando remotamente desde casa y no disponen de los medios habituales desde donde suelen recopilar la información. Y por otra parte, dar acceso directo a cualquier ciudadano o cualquier interesado a esos datos con el objetivo de derivar las demandas de información que llevan al gabinete a esta herramienta. Y por último se decide que esta herramienta se va a elaborar mediante un software libre o un software muy barato. Para que podáis ver dónde se encuadra este proyecto dentro de la estrategia de la ANVIDE, se enmarca dentro del segundo eje denominado fortalecer la relación y los servicios a las empresas para contribuir a la mejora de su competitividad y la generación de oportunidades laborales, y más concretamente en la directriz 2.3, que es la de conocer y atender mejor las necesidades actuales y futuras de empleo y formación de las empresas y las oportunidades de empleo. Las características informáticas de la herramienta. Como imagino aquí no hay ningún informático, esto lo explicaré brevemente, pero si alguien estuviera interesado en conocer las entrañas de la herramienta podría contactarnos con nosotros y podríamos dar información más detallada de lo que se esconde debajo de la herramienta. Esta es una plataforma Big Data de sistema open source que no se ha pagado por parte de la ANVIDE, ya que entraría dentro del paquete que ya dispone el gobierno vasco. Las bases de datos se ubican dentro de los repositorios PID y mediante servicios NIFI lo que se hace es transformar estas tablas en tablas ORC para que pueda utilizarlos la plataforma Hive. Después estas tablas en ORC alimentan el sistema Apache Zeppelin y después mediante el Power BI lo que hacemos es
dar visibilidad a estos datos ya en la misma herramienta. Los conceptos básicos de la herramienta. Se utiliza la base de datos de demanda que nos llega desde Madrid. Aunque nosotros en Lanbide ya disponemos de bases de datos propias de demandantes y además disponemos de ellos diariamente, se decide que las bases de datos que se van a utilizar sean las oficiales, las que nos llegan de Madrid, para que no choquen con las estadísticas y publicaciones que solemos publicar habitualmente. Se definen cuatro grandes grupos a analizar entre los demandantes de empleo, que son demandantes no parados, ERTES, parados registrados y personas ocupadas. A continuación, voy a pasar a una tabla donde podáis ver cuál ha sido la conversión de la variable del 0,70 de la base de datos oficial de demandantes de empleo en los cuatro colectivos en que los vamos a analizar. Aquí podéis ver, aunque no voy a explicarlo detalladamente, pero si alguien estaría interesado podría consultarlo aquí. Incluso podríamos mandar esta tabla sin ningún problema. Aquí estaría la conversión en cuatro grandes colectivos y después también hacemos otra clasificación en otros subgrupos que se desagregan estos cuatro colectivos en 12 colectivos más detallados y esta sería la conversión. Si alguien estaría interesado no habría ningún problema en compartir esto. Volvemos a la presentación. Se priorizan las siguientes cuestiones. Una vez tenidos en cuenta las inquietudes de los distintos agentes con los que solemos colaborar. Se van a presentar datos generales de los cuatro grandes grupos principales y los subgrupos que acabamos de detallar. Se va a hacer una caracterización de cada grupo. Se da mucha importancia a la territorialidad del dato, ya que muchos de los colaboradores suelen ser ayuntamientos y los datos que suelen interesar suelen ser desagregados por municipios. También se va a hacer una desagregación por actividades económicas y, por último, también se presentan datos del colectivo de autónomos. Se presentan datos mensuales con referencia al mes y año anterior y la herramienta lo que permite es filtrar los datos en base a distintas variables que han sido seleccionadas previamente, ya que son las que hemos catalogado nosotros como las más significativas. Se utilizan mapas también para el filtrado y la consulta de datos. Permite también acumular datos entre los distintos colectivos que hemos detallado y también permite descargar los datos a nivel municipal y anonimizados para que cualquier interesado pueda explotar esos datos según la necesidad de cada interesado. Y este fichero se puede descargar en formato CSV. Ahora accederemos a la herramienta para que podáis ver qué aspecto tiene y cómo se maneja. Primero accederíamos a la web de Lanbide y aquí tendríamos un apartado denominado OpenTask, situación de la demanda. Primero, la primera pantalla nos llevaría a un análisis de los cuatro grandes grupos que hemos mencionado anteriormente. Está trabajando. Como veréis a continuación, nos aparecerá en una vista general donde primero tendremos, estas serían las vistas por las distintas pestañas que luego navegaremos, una pestaña de descarga de datos que nos permitiría, como hemos dicho antes, de descargar los datos a nivel municipal y anonimizados. Tenemos una barra de navegación por los distintos meses, una parte aquí inferior a la izquierda que permite el filtrado de los datos según unos datos personales por variable territorial y económicos, que serían datos personales, pues la variable edad, sexo, procedencia o nivel académico. Filtrado territorial tanto por los territorios históricos como las comarcas o los municipios. Y por último, variables económicas, que serían si cobra o no prestación, si cobra o no subsidio o la RGI. Y abajo a la derecha sería la salida de datos en esta tabla, donde tendríamos los datos de los cuatro grupos principales, haciendo referencia al mes anterior, el saldo y la evolución relativa, y al año anterior. Aquí, pinchando, tendríamos los datos de los subgrupos, los 12 subgrupos que hemos detallado anteriormente. Pues para salsear podríamos marcar aquí datos del mes de julio,
y aquí se nos actualizaría automáticamente la tabla, pasaríamos a los datos de los 4 grandes grupos principales y podríamos filtrar esos datos según la necesidad. Pues, por ejemplo, de 30 a 44 años, mujeres autóctonas y con estudios universitarios. La tabla se actualizaría automáticamente. Si pasamos a la pestaña territorial, se nos siguen manteniendo los filtros marcados anteriormente y podríamos hacer un filtro según la necesidad. ¿Que queremos datos de la comarca Montaña Alavesa? Pues sería marcar Montaña Alavesa. ¿Que queremos de un municipio en concreto? Pues desclicaríamos Montaña Alavesa porque siempre se mantienen los filtros seleccionados y, por ejemplo, si queremos datos de La Guardia, sería con clicar aquí. Y también por las variables económicas que hemos mencionado anteriormente. Luego pasamos a la caracterización de los distintos colectivos. Si vemos aquí, las siguientes pestañas ya nos van a permitir tanto ver los colectivos principales, pero también nos va a permitir, mediante un botón, conocer los datos de autónomos. Entonces, si clicáramos aquí, tendríamos datos de autónomos. Si volvemos a clicar, pasaríamos otra vez a los 4 colectivos que nos interesan y aquí tendríamos un panel de navegación que nos permitiría filtrar según las necesidades. Si clicamos en ERTES, por ejemplo, toda esta caracterización va a ser para el colectivo de ERTES, donde se hace una caracterización por gráficos según la variable sexo, nivel académico, procedencia, edad o territorio histórico y también nos permite conocer la serie histórica. Si clicamos en parados registrados, lo que nos hace es acumular el filtro, es decir, tenemos datos tanto de personas en ERTES como de parados registrados. Es un acumulado. Si clicamos otra vez en ERTES, se desclicaría el colectivo de ERTES y solamente tendríamos datos de parados registrados. Si pasamos a la pestaña territorial, lo que tendríamos aquí es un análisis territorial de estos datos. También nos permite por los 4 colectivos o también conocer los datos de autónomos. Tendríamos el panel de navegación de los 4 grandes grupos, también de los meses, pero la novedad aquí sería este mapa que nos aparece a continuación, que nos permite tanto la consulta como el filtrado. Si pasamos, por ejemplo, el ratón por encima, tendríamos los datos de Vitoria-Gasteiz para consultarlos, pero si clicáramos, se nos actualizaría la tabla solamente con los datos de Vitoria-Gasteiz. Si clicáramos otra vez fuera del mapa, se actualizaría la tabla, otra vez mostrando los datos de todos los municipios de la Comunidad Autónoma Vasca. Y por último, la pestaña Actividad Económica lo que nos permite es también un análisis de las distintas actividades económicas, tanto a un primer nivel, con las principales actividades y sus datos, y a un segundo nivel, donde en este segundo nivel podríamos, por ejemplo, clicar en una actividad en concreto y se nos desagregaría esa actividad en distintas actividades a un segundo nivel. Por ejemplo, si clicamos hostelería, la tabla se nos actualiza y se nos desagrega la actividad de hostelera en servicios de alojamiento y servicios de comidas a bebidas. Aquí nos vuelve a aparecer otra vez las pestañas el apartado de filtrado con las variables que hemos visto anteriormente y la novedad también en esta pestaña sería la pestaña evolutiva que nos permite conocer la serie histórica de una actividad en concreto y de un colectivo en concreto. Esta sería, en resumen, la herramienta, pero bueno, os invito a entrar en ella y saltear un poco, que es, yo creo, la mejor manera de conocer toda la información que existe aquí de la mejor manera. Y pues esta sería la herramienta que quería mostraros a todos y gracias. Y aquí tenéis mi email por si tenéis alguna consulta o queréis más información acerca del proyecto. Muchas gracias. Adiós.